A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Buenas tardes, estimados oyentes marcianos. Buenas tardes. Un gusto estar por aquí con nuestros compañeros de programa. Doctor Daniel Vanina, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Carolina Reyes. Muy buenas tardes, ¿cómo está la audiencia marxiana y cómo está la tripulación? Bueno, y del otro lado de la pecera lo tenemos a Leo Pereira, como siempre, en el apoyo técnico a esta emisión. Una nueva emisión de Marcianos con un tema que se llama La derrota de la izquierda y el crecimiento de la derecha en el Uruguay y en el mundo. La derrota de la izquierda y el crecimiento de la derecha en el Uruguay y en el mundo. Ese es el tema que nos convoca hoy y en el cual trataremos de aportar algunos elementos teóricos y algunos elementos extraídos de la experiencia histórica de estos últimos tiempos, por cierto, tan tormentosos y tan desconcertantes por momentos, ¿no? Voy a apelar a una categoría del psicoanálisis. Mira. La categoría del trauma original. Freud hablaba del trauma original. ¿Qué es un trauma, doctor Vanina? Un golpe, un traumatismo. Una herida. Una herida. Ahí está. Algo así. Muy bien. Entonces, Traumatología. Traumatología, exactamente. Freud lo usaba en el terreno del psiquismo y agregaba que había en algunas patologías un trauma original. Ahora bien, ¿cuál es el trauma original que ha permitido el crecimiento y en algunos países la hegemonía de la derecha en el mundo? ¿Cuál es el ultraderecha? Y de la ultraderecha. Y de la ultraderecha, que nos recuerda los momentos más negros del siglo XX, con el auge Hace 100 años. 100 años. De 1920 a 2020. Exactamente, con el auge del fascismo y del nazismo. Uh-huh. Bien, ¿cuál es el trauma original que explica entonces el crecimiento y, vuelvo a decir, la hegemonía en algunos lugares del mundo de la derecha y de la ultraderecha? En mi modesta opinión, ese trauma original fue la caída del socialismo real, que fue, para aplicar una metáfora, un naufragio. Y lo que queda hoy son los restos del naufragio. Entonces, acontecido ese naufragio ideológico, político, económico también, ¿no? Se ha producido un cambio dramático en la
historia de la humanidad. Y nos encontramos con los restos del naufragio, que no siempre son gratos ni reconfortantes. ¿Qué le parece a usted esta idea? Yo le voy a agregar una cosa. Adelante. Porque hubo un fracaso en 1920 cuando no había fracasado, por el contrario, la Revolución Rusa estaba en pleno auge. Sin embargo, arrancó el fascismo y el nazismo. Yo creo que la pauta la da Gramsci. El nazismo y el fascismo nacen de una revolución fracasada. Pero podemos darle un valor un poco más extenso a la revolución fracasada. En la revolución fracasada uno se imagina a la Alemania de Rosa, que intenta una revolución armada, le dan Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. O a la Comuna de París, que intenta en París... 1871. Pero es algo más extenso. Cuando hay pueblos que se imaginan y se esperanzan en cosas que después no se cumplen. ¿Qué pasó en la Europa del siglo XIX, 1920? Pasaron dos cosas. ¿Qué no se pudo? No, la Unión Soviética sobrevivió y sobrevivió bastante bien hasta el 70 y pico largo. Pero ahí había otras esperanzas en juego, que era el propio Lenin y el propio Gramsci estaban muy esperanzados en la revolución encabezada por los espartaquistas, y eso murió. Pero también en Italia pasó algo parecido, porque en el 19 y en el 20, que se le llamó el Bienio Rojo, no por los comunistas y los socialistas, sino por los anarquistas, que en el norte de Italia tuvieron un auge enorme, que se apoderaron de las fábricas, que cuando los soldados querían ser trasladados, entonces decían, no trasladamos soldados. No trasladamos soldados y no lo trasladaban. Y se apoderaban del hacer. Habían socializado los medios de producción. Y la gran burguesía, la burguesía italiana, apoyada ya por un fascismo naciente, los mató, los liquidó. Entonces, del 20 para adelante, el fascismo campeó en la Italia, la marcha sobre Roma, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces, había una situación de esperanza que se diluyó. La Tercera Internacional, dirigida por Lenin y Gramsci, yo siempre me río de que los no marxistas ponen a Gramsci como un comunista distinto, un comunista moderado, un comunista light. Y fue todo lo contrario. Uh-huh. Los cuadernos de la cárcel tuvieron un análisis de clase y un análisis de la superestructura muy novedoso y muy fuerte, pero en su accionar político en la Tercera Internacional eran muy duros ambos dos. Inclusive Gramsci llegó a decir aquello que yo lo tengo en el libro, que no sé ni de dónde lo saqué. A mí me decía, el Capital, hablando del libro de Marx, no es un libro del proletariado ruso, fue un libro de la burguesía rusa, porque daba la revolución después de años de evolución del capitalismo. Y él defiende que los bolcheviques podrán no haber acatado todo lo que dice el Capital, pero la esencia del problema es que era generar una situación revolucionaria, apoderarse del poder, y a otra cosa. O sea, algo así como la teoría del foco en el siglo XIX. Las armas, el foco, nunca se usó la palabra foco en aquel tiempo, pero era algo así. Y ahora sí, ¿y ahora qué fue lo que pasó ahora? Sí, fue la caída de la Unión Soviética. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y todos sus coletazos. Todas sus derivas. Claro, porque ¿qué fue? El mundo que había visto, nosotros que habíamos visto, nosotros que habíamos generado una contraideología dominante, que para nosotros era dominante, se nos cayó la estantería, fue terrible. Y yo a los compañeros que tienen para mí un equivocado análisis de la Unión Soviética y por qué cayó y cómo cayó y de aquí en más, que yo los tildo de socialdemócratas,
no trato de ofenderlos, pero es lo que pienso, no me ensaño con ellos, porque fue demasiado grueso lo que pasó. Entonces, rescatar algo de aquel desastre es muy, muy, muy difícil. Hay que hilar muy fino para rescatar algo de aquel desastre. Usted me permite, porque sí. tengo una cita del profesor historiador Mario Dota en un libro que se llama De octubre a Kosovo, donde de octubre a Kosovo, muy bueno, un gran historiador fallecido hace pocos años. Fue paciente mío. Mario Dota. Mario ahora Dota. Me pones la duda. Sí, Mario Dota, historiador, no el poeta. No, el mío fue el poeta. Que tiene una valoración acerca de lo que precedió a la caída del socialismo real, que no fue otra cosa que la perestroika. Y él utiliza la imagen que yo utilicé hoy más temprano, la imagen del naufragio. Le voy a pedir a Carolina que nos lea lo que dice Mario Dota acerca de la perestroika. Adelante, Carolina. La perestroika aparece como el supremo intento de virar para evitar el naufragio. Fue imposible eludirlo porque el régimen soviético, por desviaciones, corrupción o incapacidad objetiva, no pudo realizar la gigantesca tarea de crear la conciencia socialista en las masas del pueblo. Por lo contrario, creó aparatos burocráticos en el Estado y en el partido, que parasitaron sobre la producción colectiva. Así se dio el fenómeno de que en un país que tenía como cuna del socialismo los integrantes del PCUS y la burocracia del gobierno tuvieran acceso a niveles de vida de privilegio. Es posible que la sociedad en el poder y la ausencia de toda oposición y control hayan influido en dicho proceso. Lenin había expresado en la tesis ya citada sobre el impuesto en especie que la principal diferencia entre el capitalismo de Estado imperialista alemán y el capitalismo de Estado en el Estado soviético radicaba en que en este último era imprescindible la contabilidad y control por todo el pueblo de la producción y la distribución. Bien, gracias, Carolina. Fue un viraje que intentó detener un proceso que estaba haciendo agua, digamos, ¿no? Pero para usar otra imagen, destapó la caldera a presión. Destapó la caldera. Entonces le sacó la válvula a la caldera y la caldera explotó. Y yo no creo que haya sido una maquiavélica pensamiento de la CIA y llevado adelante con sabias. Fue una mezcla de espontaneísmo y de necesidad y de cosas que no resistía más. Y también, sobre todo en los últimos 5 años, 85 al 90, ahí sí, trabajaron duramente desde Wojtyła, el Papa, ¿cómo se llama? La movida esa polaca de Solidaridad. Walesa y toda esa. Walesa a la cabeza. En la interna, sobre todo la juventud comunista, que se afiliaba y no era comunista, no era marxista, no te afiliaba por otros motivos de interés personal, etcétera, etcétera. Eso pasaba en muchos lados, no solamente en la URSS, también en la Alemania Oriental. La juventud se hacía joint venture y se apropiaban de las cosas, pero había un descreimiento. Ya el Far Est, el lejano este, nadie quería ir a trabajar, todo el mundo se enfermaba a propósito, era un descaecimiento total que explica un poco por qué nadie sacó la cara por eso, que se le iba entre las manos como arena. Los que sacaron la cara quedaron por el camino. Sí. Eso sorprende, ¿no? Mario Dota lo marca ahí. Dice, la caída
del sistema en medio de la indiferencia general. Ujú, ¿No? ujú. Él lo marca ese hecho. Con cosas contradictorias, porque también es cierto que hicieron un censo, un escrutinio, no me sale la palabra, una consulta popular, hicieron una consulta a la Unión Soviética y la inmensa mayoría votó para que siga la Unión Soviética, Ujú. pero en un 70-80%. Y sin embargo no le dieron corte a eso y siguieron para adelante. Se juntaron Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y entre los tres grandes eran el centro de la Unión Y había Soviética. un cuarto que también se sumó, no me acuerdo ahora, pero había un cuarto, no sé si y ese es Chechenia o alguno de esos, que Pero bueno, decretó pe- el fin de la URSS. en fin de la URSS. Diciembre del... Pero eso no 90 quedó y- ahí. Ujú. Pasaron otras cosas que no son culpa directamente de la caída de la Unión Soviética, como ser el fracaso de la socialdemocracia europea, la clásica, el estado de bienestar que nos habían convencido que era maravilloso. Ya en aquellos tiempos la izquierda uruguaya, no sé si la izquierda internacional, decía, el estado de bienestar lo pagamos nosotros, porque seguían explotándonos a nosotros para vivir mejor ellos. Pero el estado de bienestar ellos lo usaron para ir contra el socialismo real y competir contra el socialismo real. Sí, y en yo esa recuerdo, competencia ganaron. yo recuerdo triunfaron. yo recuerdo haber tenido discusiones por allá por los años 80 con algunas personas, compañeros o familiares que reivindicaban el socialismo en Suecia. Decían, no, socialismo es el de Suecia. Entonces, ahí sí es un modelo donde, bueno, hay una serie de derechos que están garantizados, alto nivel de vida, y hay democracia, Sí, tal cual. y no lo que pasa detrás de la cortina de hierro, ¿no? Como se usaba aquella idea. Seguramente debe haber algún oyente que se quiere comunicar porque este tema es apasionante. Carolina. Para eso vamos a dar las vías de comunicación que pueden ser a través de WhatsApp 098-190-384 y también a través de la línea fija 2903-0302 o 2903-0304. Y como siempre también lo pueden hacer a través de Twitter @marxianos_t. Muy bien. Bueno, entonces el tema sobre el cual estamos reflexionando es el fracaso del socialismo real y el crecimiento de la derecha y de la ultraderecha en el Uruguay y en el mundo. Una de las consecuencias que todos estos fenómenos macro han tenido, si pensamos en nuestro país, ha sido la metamorfosis ideológica que se ha dado en la izquierda, ¿no? Donde se ha planteado que se puede convivir en el marco de un capitalismo con rasgos humanos, que bueno, las cosas no son en blanco y negro, que necesitamos de la inversión extranjera, necesitamos abrirnos a los inversores. Se han concretado acuerdos tremendos desde el punto de vista del impacto que van a tener para el presente y para las generaciones futuras. Pienso, por ejemplo, en UPM y en las pasteras, ¿verdad? Que ya vamos por la tercera pastera y por una situación de alarma o de peligro a nivel ambiental que se ha generalizado, ¿no? Pero te voy a interrumpir. Sí, cómo no. Falta un poquito para llegar a eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del fracaso de la socialdemocracia. Hay un doble fracaso. La vieja socialdemocracia, a partir de los 70, se hace neoliberal. ¿Cuál es la vieja socialdemocracia? Y los partidos socialistas de Europa, del clásico, El eurocomunismo. Suecia, el eurocomunismo de los italianos, Bien.
en la movida eurocomunista, los gobiernos del PSOE en España, los gobiernos de Chirac en Francia, los gobiernos del Partido Socialista Italiano y del Partido Comunista Italiano, que se cambia de nombre a partir del 90. Y usted dice que esa vieja socialdemocracia también se volvió neoliberal. Y después del 70 se volvió neoliberal. Le echaron la culpa a Keynes por el tema del oro y el dólar, por el tema del valor del petróleo, y ahí se volvió neoliberal. Desde el 85 para adelante es muy notorio que el predominio es liberal. Está there is not alternative. Eso lo dijo Thatcher, no hay alternativa. Neoliberalismo, no hay alternativa. Están convencidos que no había alternativa. Que la salida del capitalismo, que el progreso iba por el lado del neoliberalismo. Están convencidos. Dicen, no están convencidos. Están convencidos. De repente ya Thatcher miente, o otro fulano es muy inteligente y bien miente, o los que están en Mont-Pelerin no se la creen. Puede ser, porque Mont-Pelerin apareció en 47. 1947. Mont-Pelerin. Hasta había algún filósofo metido ahí en la vuelta. Karl Popper. Estaba metido. Tuvimos un uruguayo presidiendo Mont-Pelerin, el fundador de Búsqueda, que nunca me acuerdo el nombre. El fundador. Sí. Ya lo vamos a... Que murió hace ya unos cuantos años. Por allá Díaz. Ramón Díaz. Ramón Díaz. Allá por el 62, 63 estuvo un año al frente de Mont-Pelerin, que no es poca cosa. Podemos decir con orgullo que era un neoliberal original, puro y duro. Autóctono de acá, porque no a cualquiera le daban la presidencia de Mont-Pelerin. Me imagino. Una de las frases que decía, no me acuerdo quién, que decía: la gente quiere mierda descerebrada, es lo que tenemos que darle. Y otro decía: le estamos dando a los ricos lo que todavía no saben que van a querer dentro de unos años. Eran cabezas pensantes importantes y tuvieron la virtud de quedarse calladito, hacer un juego, levantar otros centros, otros think tanks, etcétera, y cuando llegó la crisis del 70, que nosotros decíamos que de aquí íbamos al rumbo al comunismo y al socialismo de tercera generación, lo que fuimos al neoliberalismo. Pero volvió a fracasar la socialdemocracia en la segunda ola socialdemócrata. Porque ¿qué fracasó? Podemos, Syriza, con la crisis del 10, con una situación muy especial, porque si uno mira qué hizo Estados Unidos en el 10, en 2010, 2008, 2009, después de 2010, la crisis de la burbuja. La crisis de las burbujas, de la subprime o chatarra, la crisis de la chatarra, que se tuvo su repercusión en el mundo desarrollado muy grande y en Europa en especial. La actitud de la Unión Europea y de Estados Unidos fue contradictoria. Estados Unidos llenó de dólares la plaza y el mundo, porque tenía la maquinita para llenarlo, fabricarlo. Es lo que está pasando ahora. Estados Unidos ahora lo que hizo es llenar de dólares Estados Unidos y el mundo a partir de la pandemia. Y está pagando las consecuencias ahora. En aquel momento, lleno de dólares. Pero cuando llegó la crisis a Europa, se acabó. ¿Contra qué fueron? Contra el estado de bienestar. Se acabó el estado de bienestar. En Alemania son los salarios más bajos de toda Europa. Compiten con eso. Compiten a calidad, porque siguen teniendo calidad, pero también en los más bajos. O sea, se vino el ajuste. El ajuste fiscal y el ajuste de todo lo hicieron ellos del 2000, 2011 hasta el 2018, 2019, que ahora renació. Al final tuvieron que invertir porque tuvieron que salvar bancos, porque la situación se les terminó complicando y complicando. Hubo que salvar algún banco europeo de todo, sobre todo del sur, de España, de Francia, de Italia, de Portugal. Grecia también. De Grecia. Siempre en Alemania y la Unión Europea enarbolando el trabajo y los haraganes y lo que, ¿no? Y si querés podés. Es la nueva consigna, si querés podés. Si no pudiste es porque no quisiste suficiente. Y hay un psicólogo el otro día escuchaba y decía, no, pero a veces querés y no podés. A veces querés y no podés. O porque no sabés, o porque no tenés las herramientas, o porque tenés 10 hijos y no tenés plata para mandar a la escuela. De las veces. A veces no querés. A veces querés, pero no podés.
Pero bueno, si querés podés, esa es la consigna. Y entonces, ¿qué viene? Viene otro fracaso que fue el fracaso de la socialdemocracia en América. Y nosotros somos parte de ese fracaso. Yo le llamo socialdemocracia. De repente alguno se va a sentir sorprendido y dolido. También Chávez es socialdemócrata, también Ortega es socialdemócrata, también Evo, también Argentina, también Brasil y sobre todo también Uruguay. No Chile. La socialdemocracia en Chile es neoliberal, no es socialdemócrata. Nunca fue. Ahora, con Boris es neoliberal. Ahora con Boris es socialdemócrata. Pero la anterior, aquella que todo el mundo... No, está el Partido Socialista en el poder. El socialismo. Nadie se lo tragaba eso. Yo en el libro planteo que la socialdemocracia más perfecta, más pura, más buena, fue la uruguaya. ¿Por qué? Porque durante 15 años, un gobierno de la izquierda, que al principio nucleaba toda la izquierda, o 98% de la izquierda, pues estaban Tupas, Bolche, la tradicional, todo ahí, todo lo que estaba como izquierda en el 60, incluido el PCR, incluido todo, en el arranque, que durante 15 años fue dirigida por un solo hombre la economía, Astori como ministro, Astori como vicepresidente, Astori con sus representantes y sus cuadros económico-políticos, que eso no se da casi nunca. 15 años al frente, no haciendo nada malo, haciendo las cosas muy bien, dentro de una concepción. Y con mayoría parlamentaria los tres gobiernos. Cada vez más cosas, pero los tres gobiernos tuvieron mayoría parlamentaria. No como ahora, que la coalición tiene una amplia mayoría parlamentaria. Pero el Frente Amplio tuvo cada vez menos, pero los tres tuvo. Y si no tenía, fuera porque algún diputado se le daba vuelta en el camino, pero en teoría estaba con mayoría parlamentaria. Esa situación tan ideal del punto de vista hace que no tendría que fracasar Uruguay. Y fracasó. Los Frente Amplistas seguramente no están de acuerdo con mi valoración, pero cuando el Frente Amplio hace autocrítica, de la única cosa que no hace autocrítica es de la única cosa que tenía que hacer autocrítica, la economía, que es la clave, la base de todo. Entonces, si no hago crítica en lo económico, ahora, Astori decía una cosa que yo estoy convencido. En ese momento que lo decía él no estaba convencido y me parecía que no era así. Pero ahora me parece que es así. Bueno, traigan otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué opción quieren hacer? Entonces yo digo, ¿se puede ser un poquito menos socialdemócrata? ¿Un poquito menos neoliberal? Porque los gobiernos socialdemócratas de América Latina, todos fueron neoliberales. ¿Cómo? ¿Evo? Sí. Terminamos vendiendo nuestro petróleo y nuestro agronegocio, etcétera, etcétera, apostando a las IED, a las inversiones extranjeras directas. Después de apostar a las IED, está liquidado. ¿Por qué? Porque entras en una dinámica de la acumulación capitalista de la cual no podés salir. Entonces yo me meto en una paradoja que, ¿qué solución le doy a esto? Enfrentarse a ser un gobierno anticapitalista. Es decir, que no podemos ni siquiera mejorarlo y vos querés destruirlo. Pero te tenés que parar de otro lado. Convencer a la gente, mire, si me votan, mire que me voy a enfrentar al capitalismo. Y vamos a pasar hambre. Vótenme. Vamos a pasar hambre. No parece una propuesta muy seductora. Para nada. Pero la vida va a ir determinando o no. La vida no determina nada, Vanina, me decía un compañero. Somos nosotros los que determinamos. Y es cierto, no es la vida. La vida es el quehacer del topo, pero el topo está hecho por gente, para usar la frase de más. Entonces, ¿cuál es el si el topo arranca por otro lado de lo que yo digo, estamos fritos. Tenemos que rebobinar, como hicimos en la década del 90, mirando a la Unión Soviética que caía a pedazos, rebobinar y buscarle la vuelta. Y tendremos que rebobinar. Pero si no nos enfrentamos al capitalismo, somos boletas, seguimos siendo boletas. Presenciaremos
el paso de la socialdemocracia a la derecha y de la derecha a la socialdemocracia, con la posibilidad, que eso creo que tenemos que desarrollar después de la pausa, con la posibilidad de la ultraderecha, que es todo un resorte que tenemos que analizar, porque el verdadero enemigo que tenemos, el único verdadero enemigo que tenemos en Uruguay es Cabildo. A pesar de que Cabildo está a veces más en coincidencia con el FA y con la izquierda, plantea cosas nacionalistas, pero ese es el verdadero problema que tenemos. El otro día vi en un, no sé si fue un noticiero, una cosa que estaban pasando por la televisión, un acto de Trump, y había un enorme cartel en letras rojas que decía: Democrats are communists. Los demócratas son comunistas. Es la derecha más perfecta del mundo. O sea que nuestro presidente sería de ultraizquierda en el centro de Estados Unidos. No. Bueno, Antes de ir a la pausa, queremos saludar a Inocencio, que está presente, como siempre. y hay otro que tenemos que saludar, a Carlos, A Carlos. que no los nombramos. Que tuvo un problema, tenía que resolver unos problemas familiares justo a esta hora y no pudo venir. Pero con él Un saludo al compañero, entonces. Un buen día, día de fiesta, en un acto de protesta, mandé a todos a la mierda, a los pobres y a la izquierda. Pues estaba repodrido de andar siempre tan jodido, sin un peso en el bolsillo, al igual que un poligrillo. Por cantar ciertas canciones que escribí sin pretensiones, me peleé con todo el mundo como un perro vagabundo. Me peleé con mis hermanos, con parientes muy lejanos, con mi esposa, con mi amante, con todos los vigilantes. Discutí con los vecinos y también con mis amigos, que no hacen un carajo si el país se viene abajo. Con mi suegro peronista, que odia a todos los marxistas, y con los ultraizquierdistas que odian a los comunistas, con todos los comunistas que odian a primera vista. ¡Ay, qué martirio! ¡Cuántos dolores de cabeza por cantarle un poco a la pobreza! ¡Ay, qué martirio ser cantor revolucionario! Hasta mi mamá piensa que soy un notario. Cantar para los hermanos chilenos y bolivianos, por los derechos humanos, para el hombre americano. Por el Frente Socialista, por la Sociedad de Artistas, por los mártires del Congo, por la libertad de Mongo. Cantar para los obreros de una fábrica de cuero, cantar para los huelguistas de un taller de Bella Vista. Como si eso fuera poco, un día canté para los locos, los cuales muy educados me silbaron por tarado. Pero aquí ni por ventura termina mi desventura, pues no falta alguna mina militante y feminista. Una de esas liberadas que antes de ir a la cama te aburre con su partido, con los libros que ha leído, con su familia fascista y también con su analista. Ay,
qué martirio, cuántos dolores de cabeza por cantarle un poco a la pobreza. Ay, qué martirio ser cantor revolucionario, un poco más y me vuelvo reaccionario. Bueno, volvemos con nuestro tema, el fracaso de la izquierda y el crecimiento de la derecha en el Uruguay y en el mundo. Escuchábamos a Gianfranco Pagliaro cantando Confesiones de un ex cantante de protesta, una canción que sin el naufragio del socialismo real no se hubiera escrito nunca, ¿verdad? No, claro. No, está brillante. A mí siempre la cosa que se ríe de sí misma me resulta atractiva, ¿no? Sí, es interesante. Porque hay una forma de autocrítica. Claro. La cosa engolada, perfecta. Veo el Parlamento de Corea del Norte y me entra como un ataque de caspa. Todos iguales, todos vestidos iguales. En China hay algo parecido. Bueno, en este mundo en el que vivimos, se ha dado el auge de los nacionalismos, ¿verdad? En algunos casos con ribetes dramáticos, ¿no? Pensemos en la guerra de los Balcanes, en el surgimiento de grupos neonazis en algunos países europeos. Y bueno, eso tiene que ver con el avance de la derecha y de la ultraderecha de la cual hablamos hoy. Vamos a recurrir nuevamente al profesor Mario Dota y su texto, y le vamos a pedir a Carolina que lea lo que plantea Mario Dota acerca del auge del nacionalismo luego de la caída del socialismo real. Y dice así: los nacionalismos no solo se diluyeron ni van en camino de hacerlo, sino que han renacido con fuerza inusitada. Desde procesos incruentos como el de la creación de la República de Eslovaquia, incidida en la República Checa, al que no fue ajeno, les sabía la conducción del presidente Václav Havel, hasta los dramáticos de la desintegración yugoslava, pasando por la reintegración de Alemania, previo periodo de represión y deshielo provocado por la perestroika y la caída del muro de Berlín. Quedó claro que en la praxis el marxismo y luego el marxismo-leninismo estrellaron uno de sus aspectos utópicos, el internacionalismo proletario, con la muralla inmancesible y ancestral de los nacionalismos, sin poder superar el problema, posiblemente porque nunca lo tuvieron realmente claro en el seno de la teoría. Conclusión avalada por los propios sentimientos y prejuicios nacionales de los que no pudieron desprenderse los creadores y líderes del marxismo. El proceso de caída del socialismo real, la desintegración de la URSS, junto con los esfuerzos por liquidar la economía colectivista y dirigida, marcó una coyuntura de gran crisis y desconcierto de la cual aún hoy no se ha salido. Muchos sectores sociales y políticos de Rusia no se resignan de haber perdido el poder en el mundo, y esto abre el paréntesis inquietante a los temores que no solo son rusos, sino también del resto del mundo. La Rusia actual puede retomar, y hay señales de que sí puede ocurrir, el legado peneslavista heredado de su historia. Bueno, interesante reflexión de Mario Dota,
en su obra De octubre a Kosovo. Sí, una de las características que nosotros, siempre se discutió mucho acá en el Uruguay entre la izquierda si era fascista la dictadura, si no era fascista, y es una discusión que yo opté por pensar que era imposible, que se ocultaba una contradicción no imposible, que era comparar el nazismo o el fascismo de hace 100 años con el de ahora. Y no son comparables. Entonces, ¿cuáles son las características? No hay ningún gobierno de ultraderecha en el mundo hoy que sea parecido al fascismo nazi. No hay, porque eran circunstancias muy especiales, situaciones muy especiales. Entonces, ¿qué hay de común entre las cosas que hay como es el ultranacionalismo? El ultranacionalismo que llega a su expresión máxima en el nazismo cuando hablan de la raza aria como raza superior y que todo lo demás, negros, comunistas, de todo eran secundarios y que tenían que ser dominados y quedarse contentos con ser dominados y que ser liderados por el Führer, por un líder. Pero hay nacionalismo de todo tipo y calibre. Cabildo Abierto esgrime su artiguismo como un nacionalismo extremo. Los milicos decían, me acuerdo en el penal que decían, con los tupamaros nosotros nos peleamos, pero son uruguayos, los comunistas no son uruguayos. Porque levantamos aquello del internacionalismo proletario, que en definitiva nunca fue realmente proletario. No hay nada más internacional que la burguesía, ahora, sorprendentemente, ¿no? En el mundo desarrollado que estamos viviendo, en el capitalismo neoliberal. Entonces, otra cosa es el manejo del odio. Tiene una especial importancia. El odio se manejó en toda la historia de la humanidad desde la aparición de la sociedad de clase hasta ahora. Ahora con mucha sofisticación se maneja el odio. El odio se fabrica, se manipula, se inventa. Los odios de los romanos contra los judíos fue toda una creación en aquel momento. Fue despiadada, fue terrible. Después, sorprendentemente, los cristianos, que habían sido todos judíos al principio, no había cristiano que no fuera judío, empezó a odiar a los judíos también. Cosas que el estudio del odio, yo tengo escrito un artículo sobre el odio, que es interesantísimo ver cómo funciona el odio. Y ahora el odio funciona en manos de la ultraderecha, funciona el odio. ¿Y odio a qué? Todo lo odiable. A los comunistas primero, ¿no? El cartel de Trump. Los cosas son todos comunistas. ¿Cuál es el cartel de Trump? Porque es bueno que la audiencia sepa. El cartel de Trump que yo te decía, dice un cartel que vi el otro día en un noticiero que decía, porque pasaban el acto donde estaba hablando que es el candidato con más votos para la interna republicana, Trump. Ajá. Ahora. Decía, demócratas are communists. Los demócratas son comunistas. Entonces, con esa amplitud, todo es odiable. Claro, pero si vos lees las cosas del país, hay algo de eso, no con esa... pero ellos agitan el cuco de la ultraizquierda en el frente, cuando en el frente no hay casi nada o nada de ultraizquierda, y ellos lo saben, eso sí lo saben. Ellos saben que no son ultraizquierda ahora, ni el MPP, ni el Partido Comunista, queda muy poca izquierda, y menos ultraizquierda. Los más radicales, está en manos de los radicales. Sí, eso lo dicen mucho, ¿no? Sí, está en manos del Frente Amplio y el PIS-NT está en manos de los radicales, cuando es todo lo contrario. Estuvo en manos de los radicales allá por el 70 y el 60, cuando se forjó la CNT. Entonces, el odio se manipula y se maneja en cada lugar. Si vos analizás todos googleás la ultraderecha en Europa y te da toda la lista de toda la ultraderecha en cada uno de los países. Ajá. Y en cada una te da el odio que tiene. Los suecos o los finlandeses, no me acuerdo, la ultraderecha odiaba a unos finlandeses que eran esquimales y que ellos decían que no eran, que las esquimalas esas eran unas perras, no sé cuánto, siempre con un lenguaje muy duro, muy cruel,
porque ellos apuestan a incentivar esos odios. Trump es el ejemplo, y Bolsonaro y Trump son los ejemplos más claros que nos da la experiencia. Hay toda una cosa que a mí me parece muy importante, que yo pido tu auxilio, que es el neo... ¿cómo se llama? La escuela filosófica griega, el cinismo, el neocinismo. Como figura neocinismo típica de Uruguay, Darwin Desbocati. Todo está mal. Todo está mal. Los que creen en algo o son idiotas o son hipócritas. Pero todo, que se vayan todos, que nos vayamos todos. Y esto se inspira en alguna cosa en aquella escuela cínica griega que había fundado Antístenes, aquel que encontró uno. Lo que pasa es que ellos vivían de acuerdo a ese pensamiento que tenían. No eran una cosa falsa. Vivía dentro de un barril. Sí, y vio que había un mendigo que tomaba agua con la mano y tiró el jarrito. Y después Diógenes prendía una lámpara y salía en plena, creo que en Atenas, no sé en dónde, qué ciudad griega, salía y le preguntaba: ¿qué estás haciendo con un farol a pleno día? Estoy buscando un hombre. Porque ellos tenían la parresía, decir la verdad. ¿Cómo decían la verdad? Con anaidea y con adiaforia, o adiaforía, no sé cómo se dice. Anaidea, que era con desparpajo, con ironía. Y eso lo usa quien, Desbocati es el irónico más grande que tenemos en el país. Es verdad. Y adiaforía era cuestionando todo y despreciando a los que no están de acuerdo con nosotros. Despreciando las escuelas griegas también, que no servían para nada, criticaban absolutamente todo. Y tuvieron sus 500, 600 años de vida útil. Arrancaron en el siglo 3 o 4 antes de Cristo y llegaron hasta el siglo 3 o 4 después. Y ahí hay una cosa que tiene una correntada, que es una correntada más popular, más lumpen, que dicen: basta de eufemismos, vamos a llamarle las cosas por su nombre. No hay gays, hay putos, ¿no? No hay mujeres lesbianas, hay tortas. Y toda esa desplante. Hay ideología de género. Hay toda una movida que nace también de esos desplantes y de esos odios que se tienden a incentivar. La religiosidad, la presencia de Dios, que es muy clara en Brasil, Dios, Brasil y yo, Bolsonaro. Con un país muy religioso y que extremadamente religioso. No podemos entender Brasil si no vendemos la religión. En Brasil, si vos sos ateo, sos una mala persona. En Estados Unidos es parecido. Mi hijo grande, el cardiólogo que conoce bastante Estados Unidos, me decía hablando, no, un presidente negro, sí, pero un presidente ateo, no, ateo no, porque ateo es comunista y comunista es un hijo de la madre. Entonces hay toda una cosa. Entonces el manejo divino, y una de las acusaciones que nos hacen a nosotros los comunistas, o los que fuimos comunistas, como quieran decirle, es no creer en Dios, en ser ateos. Hay una parte económica que está caracterizando la ultraderecha. Están en contra de la globalización. El ejemplo más claro es Trump, que se apoya en los que fueron deslocados. ¿Deslocación qué es? Es que en Estados Unidos y en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos, en los últimos 20 años de globalización, buena parte de las industrias fueron a parar a China, a la India, a México, a otros lados. Corea. Y el grueso que lo vota a Trump es ese deslocado, ese quedó sin trabajo. Que se quedó sin trabajo, que su trabajo no está valorado. También desprecian todo lo que sea daño ecológico.
¿Qué me venís con la ecología? Yo uso tengo carbón, voy a usar el carbón. Y no me pidas que no use el carbón si el carbón es lo que usé siempre. Si los habitantes de la zona esa la zona carbonífera que tienen ellos, ahí son hombres blancos grises, porque está impregnado el carbón en su cosa, porque nacieron adentro de una mina y murieron adentro de una mina. Claro. ¿Y qué le vas a sacar eso? Y no me vengas con sacarme cosas. No me vengas a decir, no te metas con la educación, estoy entreverando todo, pero no te metas con la educación sexual de mi hijo, no te metas con eso. ¿Te acordás que acá fue? Entonces todo eso está generando, y está más una cosa importante, está creciendo. No hay en el momento actual ningún parlamento que tenga, entre los parlamentarios que están ahora, el Parlamento Europeo o las estadísticas, que tenga menos del 10%. No son testimoniales la ultraderecha en Europa. Y en Brasil es 50 y 50. Porque Bolsonaro perdió por 10 votos. Y a pesar de todos los desastres, a pesar de todos los pesares, de todo el mal manejo que causó se hizo con la gripeciña, con todo. Sí. Hizo todo mal y sin embargo llegó al 50%. A los últimos momentos quiso hacer algo de dar alguna cosa. El carnaval electoral que está por venir en Uruguay, que ya empezó ahora, ya está por empezar, ya empezó. Ojo con es inevitable. Todos los gobiernos de derecha, izquierda y centro en el mundo, que yo sepa, en el año electoral gastan más, le dan aumento de salario, le dan aumento de la jubilación, todo gastan más para lograr quedarse en el poder. Y esto viene, pero el Bolsonaro intentó hacer eso y tampoco, y casi que llega. Entonces, la guerra ahora en Europa, la guerra de Ucrania, mal llamada guerra de Ucrania, porque la guerra es entre la Unión Soviética y la OTAN. Rusia y la OTAN. Perdón. Me salió el alma bolche de hace 50 años. Y Rusia y la OTAN. Los ha descolocado un poco, porque ellos son antieuropeos. Sin embargo, la ola los ha llevado, no me acuerdo el nombre ahora exactamente, la italiana que está en el poder, está en el gobierno ahora, que es ultraderecha, arrancó medio como queriendo quedarse media neutral, pero fue arrasada por la ola, y entonces están en la contradicción de que son antiglobalistas, anti-europeos, antimigrantes, porque los migrantes traen crimen, el crimen sexual, la promiscuidad, entonces que se mueran en el Mediterráneo, no me importa, no los recibo. Odio todo eso. Pero ahora están con la OTAN y están comprándole armas a Estados Unidos y a la OTAN, están en una contradicción, pero bueno, está. A mí me parece que eso tiene que ver con algo que decía Lyotard, ¿verdad? Que es la caída de los grandes relatos y la proliferación de los microrelatos, de cómo las grandes concepciones ideológicas entraron en crisis y por lo tanto aparece como un recambio esta cuestión de defender las causas nacionales, las cuestiones más, si se quiere, más domésticas, más acotadas, y dejar de lado lo que podrían ser las transformaciones generales o universales, ¿no? Yo creo que eso también juega ahí en esas... El posmodernismo que le llaman. Claro, el posmodernismo, que tiene que ver con el desencanto y con el escepticismo, ¿no? Lo que tú decías. Absolutamente. Todo el asunto es más, reírse la de realidad todo, es líquida. La realidad que... No se puede interpretar. Si querés interpretar la realidad, le vas a errar. No la interpretes. La ausencia de una interpretación y de un relato favorece a la derecha y a la ultraderecha más todavía. ¿Por qué?
Porque si yo no tengo relatos, si yo no tengo una explicación de las cosas más profunda, me guío por las apariencias. Alguien decía, las apariencias engañan, y otro decía, solo me guío por apariencias. Claro, solo existen las apariencias, decía... ¿Ortega y Gasset? No, lo decía Sartre. Sartre. Lo aparente es lo real. La aparente es lo real. 1943, el ser y la nada. Mire, año en que nacía el doctor Banín. En el 43. Bueno, ¿por qué favorece? Porque cualquier cosa, lo más directo es la ultraderecha. Si aumenta la furia de los criminales, hay que matarlos a todos. Meterlos presos a todos. La violencia con la más violencia. Si los estudiantes no rinden en el liceo, y bueno, no rinden porque los profesores son malos. Hay que educarlos, cambiar la educación. Yo digo, la educación en este país no está mal, porque el quintil superior le va muy bien y está muy educado. Así que hay escuelas que imparten cosas. Y hay alumnos que comen todos los días, que tienen plata, que son familias que los están estimulando permanentemente y que salen seres humanos mucho más inteligentes, entre comillas, que los asentamientos. Obviamente, pero es así. Y negarlo, es decir, no, estigmatizar. El ser determina la conciencia. Absolutamente. Y no la conciencia determina al ser. ¿No? Lo decía Marx en el prólogo a la contribución. Aquí tenemos un mensaje de una oyente del Cordón que nos recomienda un libro. El libro se llama La Reacción. Ah, sí, lo leí. Derecha e incorrección política en Uruguay. A ver si tenemos... Es el grupo Entre. Es un grupo Entre. Es un grupo de... Bueno. Pensadores. Yo de ese grupo no conozco mucho, pero conozco de la Coste, el que escribe en Brecha. Ajá. Que he tenido un pequeño vínculo con él. Le regalé el libro, no sé, nunca me comentó nada, no sé si lo leyó. Pero está muy bueno el libro, muy bueno el libro. Un la aporte historia de la la reacción en el Uruguay y de las últimas. Le dan con un caño a Desbocati, por ejemplo. Vamos a ir despidiéndonos de la audiencia, Carolina. Bueno, ha sido un gusto como cada martes. Agradezco a la audiencia y agradezco a la tripulación por un nuevo programa. Sí, el martes que viene salimos igual, le advertimos, porque el martes que supuesto. viene es turismo, Sí. o Semana Santa, como dicen algunos. Para mí es turismo. Perfecto. Hasta el martes. Hasta el martes.